Bueno, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de APA Podcast. Dios les bendiga, ¿cómo están? Esperamos se encuentren muy bien. Estamos emocionados. Hoy tenemos un podcast de un tema muy importante. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Creo que todos los Pero temas son importantes. todos los temas son importantes y este en específico también, porque nos habla acerca de si tenemos una relación o comunión con Dios. Y tenemos un invitado de lujo, un tremendo hijo de Dios, varón, siervo de Dios, nuestro hermano Pablo Sotelo. Dios te bendiga, amigo. Gracias por estar. No, por favor, chicos, Dios los bendiga. Bueno, es una bendición poder acompañarlos. Los felicito por el excelente trabajo que están haciendo. Amén. Todo se trata de extender el reino de los cielos, expandir el reino de Dios y a través de estos medios, la verdad que se puede alcanzar mucho más de lo que ustedes se imaginan. Así que para mí es una bendición poder estar y compartir con ustedes este tiempo. Bueno, una Gracias. bendición, gracias por estar, por este tiempo. Bueno, también ya estamos con un amigo de la casa, con Brandon. Dios te bendiga, ¿Cómo amigo. están? Dios les bendiga a todos. Contento de poder compartir un día más, un programa más con ustedes. Así que bueno, vamos comenzando hoy con el tema que nos convoca. Hablamos acerca de este podcast que es relación o comunión. Y bueno, planteando esta base, Pablo, ya arrancamos. ¿Cómo podemos diferenciar o qué es la comunión y qué es la relación, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar a ambos? Y mira, es súper importante comenzar a entender también que la relación y la comunión muchas veces lo interpretamos que es lo mismo o que van de la misma manera, pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que es la relación y lo que es la comunión con Dios, ¿no? Y bueno, Dios nos ayude a poder a lo largo de este programa poder entender y ver cuáles son las diferencias. Miren, yo hoy me traje anotado aquí un poquito como para poder hacer referencia y para poder empezar a entrar en el tema. La comunión con Dios es la conexión íntima y profunda con Él, ¿no? Es una experiencia personal, es esa experiencia de unidad, de armonía, de estar conectado con Dios. Esa es la comunión con Dios. Esta comunión es la que podemos tener esa sensación de cercanía con Dios, esa sensación de amor y esa, se podría llegar a decir, esa aceptación de parte de Dios, ¿no? Eso es lo que para mí representa lo que es la comunión. Es esa aceptación, o sea, es recibir la aceptación de parte de Dios de saber que por más que nos hemos equivocado, una vez más Dios nos perdona. Eso es lo que nos va a ayudar siempre a diferenciar. Y para marcar y ya empezar a partir de una base, la relación con Dios, por otro lado, es una conexión mucho más amplia. Y por ahí tiene otras facetas o tiene otro tipo de diferencias, ¿no? Esta relación tiene como aspecto, pero que son claves, es la adoración, es la oración, es la obediencia, es la confianza y es la devoción por Dios. Esas son las diferencias. Parece algo muy similar, pero van a empezar a notar que hay muchas diferencias en estas dos cosas. Wow, tremendo. Mientras que hablabas esto, y seguramente los chicos también deben estar formulando ahí sus preguntas, me acuerdo, bueno, hace un tiempo tuvimos una charla referente a esto y dijimos, esto merita un podcast. Y hablábamos acerca de esto y me impactó mucho la forma en que me habías comentado el tema de la comunión y la relación como si fuesen el matrimonio. Exacto. Que uno puede relacionarse o tener una relación en el matrimonio, pero la comunión habla de intimidad, habla de otra cosa, una unión más íntima todavía. O cómo era que lo había comentado. Exacto, exactamente, es eso, es ese tiempo, es esa comunión, es estar en lo íntimo, ¿no? Es
es ir a ese punto donde tener esa cercanía con Dios, esa conexión con Dios, porque relacionarse con Dios nos relacionamos todos los días. O sea, todos los días oramos, todos los días cuando tenemos tiempo adoramos, qué sé yo, por ahí capaz que vamos al trabajo, comenzamos a cantar una alabanza, empezamos a orar y nos relacionamos con Dios. Sí. Pero la comunión es eso íntimo, es ese punto clave de empezar a decir, wow, que llegué hasta acá, pero quiero ir más, quiero crecer, quiero avanzar. Y la comunión es lo que te empieza de alguna manera a trabajar por dentro, ¿no? Y cuando hablábamos con Alexis le daba este ejemplo y le digo, bueno, dentro del matrimonio, le digo, nos relacionamos siempre, o sea, el matrimonio siempre se está relacionando, pero la pareja siempre quiere crecer, quiere ir por más, tiene metas, pero en la intimidad se sientan, charlan, conversan, hablan, dialogan, programan, proyectan, y nosotros tenemos que aprender esto que es clave, que es aprender a proyectar en Dios, en una comunión certera y cerca de Él. Hermano Pablo, ¿usted cree que hay ciertos sucesos que hacen que yo tenga ese deseo de ir un paso más íntimo con Dios, un paso más profundo? ¿Cree que hay cosas que suceden o cómo es que se despierta ese deseo de mí de decir, no me quiero quedar en una simple relación por encima, sino quiero profundizar, quiero tener intimidad con Dios, quiero conocerlo más en profundidad? Exacto, eso yo lo llamo comunión en crecimiento. ¿Por qué? Porque nos empezamos a relacionar con Dios, en el caso de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes luchan siempre con un montón de cosas. El mundo ofrece muchas cosas, el mundo ofrece, tiene un menú amplio para que se puedan servir de lo que quieran. Y relacionarse con Dios, orar y pedirle a Dios todos los días, Señor, ayúdame a vencer esta lucha, ayúdame a derrotar esto, Señor, no sé, me invitan a bailar y quiero decir que no, y es una realidad, ¿no? Es real. Entonces, por ahí, esa oración constante, pero llega un momento que la comunión aparece, y en ese momento donde la comunión aparece, empezamos a decirle, Señor, ayúdame a decir que no, porque no te quiero fallar. Claro. Esa es la diferencia. Puede ser que se me viene a la mente como que yo empiezo primero teniendo una relación con Dios, ¿no? Y a medida que va aumentando mi relación con Dios, el segundo escalón es la comunión. Lo veo como de este lado, corregime si me equivoco. No, pero es que es real. capaz que yo lo veo como que la relación, yo hablo de una manera y nosotros siempre hablamos en los podcasts acerca de que uno habla con Dios, de cómo lo ve a Dios como un padre o como soberano, o que lo busca como un amigo, como que vas teniendo esos tipos de conversaciones con Él, pero yo lo veo como la comunión es esa parte en donde no hace falta ni expresarlo con la boca, sino que ya sintiéndolo es como algo más profundo y más trascendental, lo veo, como que ya la comunión es como que está ahí latente y lo siento y Él me contesta sin ni siquiera hablarlo. Exacto, por eso mismo, pero tiene que ver también con o sea, el principio para mí, la clave, el principio es la relación, ¿no? Nuestra relación con Dios todos los días es que con el tiempo, seamos realistas, ¿no? Se termina transformando en un hábito. O sea, lo tomé como un hábito orar antes de ir a trabajar, lo tomé como un hábito orar antes de comer, lo tomé como un hábito, y así muchos ejemplos podemos dar. Claro. Pero cuando rompemos con ese hábito y lo empezamos a transformar en una relación, empezamos a subir de nivel, que es lo que vos decís. El segundo, cuando levantamos el pie para poner el pie en el segundo escalón, ahí aparece la comunión. Amén. Me hiciste ver para quizás analizar acá qué cosas en mi día a día o cómo yo sé si estoy teniendo una relación con Dios o si ya estoy en una comunión con Dios. ¿De qué manera lo distingo en mi vida? ¿De qué manera lo analizo en mi vida? Y es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque es lo que decía Alexis. Es ese punto donde decir, sé que estoy haciendo mal las cosas, pero Dios aparece en medio de mi oración y me quebranta. ¿Por qué me quebranta Dios? ¿Por qué aparece Dios en medio de mi oración? Si yo no le estoy diciendo nada, pero dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre Él nos formó y ya nos escogió. Entonces ya está planificado sobre nosotros lo que Dios quería hacer.
Entonces ahí lo empezamos a diferenciar y ahí es donde empieza a suceder algo que si nosotros queremos el cambio aparece. Porque ahí en ese momento donde las lágrimas empiezan a correr, donde nosotros empezamos a sentir un poquito más, donde ya la oración matutina se transformó en un momento con Dios, parece como que un tiempo muy especial se abre y ahí comienza la comunión con Dios. Qué importante esto, porque pasó a decir, yo sí tengo que tener la oración matutina y puede incluso a veces parecer costumbre, pero hay un momento en el cual pasa a ser algo más profundo. ¿Qué problema si ni siquiera la tengo? ¿Cómo parecía más profundo? Pero cuando yo la tengo establecido, tener esta necesidad, este deseo de que sea un paso más adentro, un paso más cerca de Dios, y ya no sea solo un tiempo de oración, un tiempo de lectura, sino que sea un momento con Dios. Pablo, Sí, sí, sí. no. ¿Y cómo llegaste vos a como discernir de un lado la relación y de otro lado la comunión? O sea, ¿qué te llevó a vos a entenderlo? Porque todos nos hablan acerca de que nosotros tenemos que tener una relación con Dios, pero muy poco se habla de tener comunión. Exacto. Siempre es algo que se escucha mucho, ¿no? Es más, creo que por ahí a veces en lo habitual de una predicación siempre se insiste mucho más sobre tener una relación con Dios. O sea, siempre el punto clave es, hermano, busque la relación con Dios, tenga una real relación con Dios. Y yo creo que a mí me costó mucho tiempo aprender, pero la clave principal, no quiero correrme del tema, pero sí usarlo como herramienta, la clave es el temor a Dios. Claro. El temor a Dios rompe paradigmas. El temor a Dios se lleva al miedo, se lleva al temor, se lleva el desprecio, se lleva un montón de cosas. El temor a Dios es la clave. ¿Por qué? Porque yo me relaciono con Dios. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿No? En un momento clave Dios aparece en mi vida y hace una transformación en mi vida. Me transforma de una forma tan poderosa que yo a partir de ese día lo primero que pude sentir es: yo de ahora en más en adelante nunca quiero fallarle a Dios. Entonces mi relación con Dios comenzó con empezar a orar, con empezar a buscar su presencia. Señor, provéeme lo que necesito, y empezar. Y con el tiempo empezar a darme cuenta que ya no, o sea, el quiebre fue no pedirle lo que necesitaba, sino empezar a sentir más de Él. Claro. Ese temor a que Dios me falte en mi vida, o sea, ¿cómo se los puedo decir, no? Yo a la mañana me levanto temprano, me arrodillo a orar y si no siento la presencia de Dios, aunque sea un instante en mi corazón, es como que me falta todo. O sea, no tengo miedo de perder el trabajo, no tengo miedo de llegar tarde a mi trabajo. Aprendí con el tiempo a tener miedo a que si me falta Dios, me falta todo. Wow. Es como cambiar de buscar yo quizás las bendiciones o los panes y los peces a buscar a aquel que me puede dar realmente las cosas, a buscar a aquel que da los panes y los peces. Exacto. Y perdón, Brandon, no, pero ahí comienza la clave también a lo que dice la palabra. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por costumbre, ¿no? Muchas veces buscamos las añadiduras porque lo aprendimos así. Pero tiene que ver, la comunión es la clave para buscar el reino de Dios y que las bendiciones del Señor lleguen. Bueno, hablábamos de eso unos podcasts anteriores, de que hay veces que nosotros buscamos quizás tanto el milagro o tanto tenemos expectativas altas en las metas que tenemos, y cuando fracasa es como se nos bajó todo, ¿no? Exacto. Y es por eso justamente, porque quizás estamos tan enfocados en la relación que no tenemos comunión, no es para nosotros el todo, justamente Dios, ¿no? Y bueno, recién vos hablabas de esto, de mantener la comunión con Dios, o cómo puedo tener esto, ¿no? Esta comunión con Dios, y hablabas de la herramienta del temor a Dios, que es algo muy profundo. Amerita un podcast también. Pero se me vino esta palabra que está en Salmo 25, versículo 14, que dice:
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y qué tremendo eso, ¿no? De que, cómo es la palabra de Dios. Pensaba en esto antes de que arranquemos el podcast, de que la palabra está plagada o llena de versículos bíblicos acerca en dirección a la comunión, y quizás muy pocas veces entendemos esto. Y que lo mantenemos con esto, ¿no? Con la comunión con el Señor, y principalmente permanecemos en ella con el temor. Si tenemos temor de Dios, podemos permanecer en esa comunión, pero alguien que se le hace un hábito, que bueno, ya me levanté y me da lo mismo, bueno, hoy sentí un poquito la presencia de Dios y ya está, y así me levanté y seguí y anduve. Poco a poco tu corazón se va enfriando, y tu comunión también puede ser a la inversa. Del escalón 2 podés volver al escalón 1, y que ya no sea solamente comunión, sino de que sea una relación. Se pierde la intimidad porque no hay temor. Claro. Me quedé pensando en algo que comunión es como una unión. O sea, yo me permanezco unido a Dios y la relación es como esporádico, ¿entendés? De a ratos. Es unida y una vuelta, unida y una vuelta. Y creo que se me hizo mucho más simple. Recién cuando lo decías es como estar ahí unido y la importancia que tiene de estar constantemente permaneciendo, escuchando a Dios, ¿no? Exacto, aparte empezamos a tener también después niveles de intimidad con Dios. ¿Por qué niveles de intimidad? Porque empezamos a darle menos importancia a otras cosas y empezamos a poner, en realidad empezamos a correr, ¿no? Yo siempre, el otro día hablamos con Alexi cuando surge todo esto, y yo le decía, cuando Dios transforma mi vida, que impacta mi vida de una forma, es como que llegó la pieza justa y encajó en el espacio que estaba en mi corazón. Era yo tratándolo de llenar con un montón de cosas, pero era Dios la pieza que yo necesitaba. Era eso, ¿no? Entonces, ese nivel de intimidad va empezando a crecer y vamos a empezar a encontrar la diferencia, ¿no? Que es la clave. O sea, la relación es continua. Oramos, pedimos a Dios, como decía Alexis recién, qué bueno, fui al culto, la verdad que la alabanza muy buena, recibí, oré, lloré, y excelente, listo, terminó, y salgo del culto, mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que, y a la tarde esto, y ahí ya sale todo el programa de la semana en 5 minutos. Claro. Y quedó completamente corrido con el Señor. Y que la relación puede ser unilateral. Puedo yo tener o creer tener una relación y la otra persona quizás no. Exacto. Quizás no percibe la misma relación que yo creo tener con esa persona, o en este caso con Dios, ¿no? Y la comunión totalmente distinto. La comunión es de ambos como uno, es esa unión íntima entre ambas partes, y ambos sienten lo mismo. Ambos están en esa conexión íntima, pero la relación puede ser yo sentirme bien con esto que estoy percibiendo de esta persona o percibiendo este tipo de relación, pero la otra persona teniendo quizás en su perspectiva otro tipo de imagen de la relación que estamos teniendo. Exacto, aparte es como hablábamos hace un ratito, ¿no? Es querer, o sea, ¿realmente queremos ir al segundo escalón? ¿Realmente queremos pasar a pisar el segundo escalón? Porque cuando empezamos a subir de nivel, la presión también se empieza a hacer más grande. Y a veces, y esto es un concepto personal mío, a veces la comunión y la relación están, pero la comunión no la dejo que suceda, o no le doy lugar por temor a lo que puede llegar a venir. O sea, intenté servir a Dios, lo estaba haciendo muy bien, estaba cerca de Él, empecé a tener una experiencia personal, pero llegó la lucha, llegó la batalla, llegó el problema. Y automáticamente nos corremos de ese espacio y decimos, no, mejor me quedo acá que estoy cómodo, me relaciono con el Señor,
voy al culto, hago mi grupo de amistad, le predico a la gente, hasta ahí nomás, y ahí quedo. Wow. Pero creo que esas decisiones en los momentos difíciles o esas decisiones en el proceso son las que nos definen como hijos de Dios o nos definen incluso como líderes. Porque ese momento complicado es cuando decidimos aferrarnos más a Dios y nos lleva un paso más adentro. Y algo que dijo Alexis que me quedó, definió la comunión como ambos estamos en unión. Y basados en Dios, en una relación donde tenemos comunión, ambos estamos unidos. Yo creo que puedo orar por rutina, puedo leer la Biblia sin meditar en la palabra, puedo incluso servir a Dios y buscar su presencia. Pero cuando realmente anhelo que cada día el centro de mi oración sea Jesús, el centro de mi oración sea relacionarme con Él y llegar a un punto de intimidad con Él, ahí estoy buscando realmente esa comunión. Y ya no es orar más o no es leer más la palabra más horas, más cantidad, sino que es un paso más profundo. Es un cambio que no puedo hacer por fuerza de meter más ganas o más cantidad de tiempo. Es como un quebrantamiento de corazón en el que ya entro dentro de la presencia y siento que me habla directamente. No solo leo información, sino que me habla y puedo pasar a vivirlo. Exacto, y ahí aparece, ¿saben qué? Una herramienta más que ya empiezan a formar parte de la experiencia personal, que es la esencia. Es la esencia de Dios. Es eso lo que decía Brandon recién. Es empezar a tener una experiencia nueva, una experiencia diferente. La esencia de Dios empieza a aparecer en nuestra vida y algo empieza a suceder, algo empieza a transformarse, algo empieza a cambiar, donde realmente nosotros empezamos a tener otro tipo de experiencia. Y dice la palabra de Dios, quien se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con él. Exacto. Qué tremendo eso también acerca de la comunión. ¡Wow! Amén. Amén totalmente. Y creo que incluso al ser un espíritu con Él, es cuando ya queremos cuidar esa presencia. Ya yo no quiero perderlo. Ya me duele si no lo siento y empiezo a darle más valor a eso que a otras cosas en mi vida. Es cuando, como decíamos, con esa intimidad con Dios, hay cosas que quiero usar en mi vida para llenar el vacío y veo que ya no valen nada, ya no son nada, ya lo tengo por basura porque tengo algo más valioso, algo que es más grande y que llena mi corazón. Y dentro de eso empieza a aparecer algo que es la experiencia, Claro. ¿no? Y la experiencia, ¿sabe a qué los va a llevar? A la práctica, ¿no? Y la relación con Dios es más, por ahí, es más estática, mientras que la comunión con Dios es más dinámica. ¿Por qué? Porque se vive a través de ¿qué? De la experiencia y de la fe, ¿no? Empezamos a tener experiencias personales y ahí es donde Dios nos empieza a formar y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a crecer y empezar a romper con los paradigmas. ¿Qué paradigmas? Esto que leía, que hablamos desde un comienzo, ¿no? La lucha de los jóvenes, ¿no? Con un mundo que ofrece muchas cosas y constantemente una lucha de decir, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Pero una experiencia con Dios te va a llevar a ¿qué? A crecer. Y te va a ir formando. Y te va a ir abriendo camino. Y esa dinámica es lo que va a transformarte en el día de mañana en un siervo de Dios. Y te va a identificar completamente como un joven que se identifica como ¿quién? Como un hijo de Dios. Esa es la clave. Y que pensaba, ¿no? Y se me vino esto cuando decías acerca de la relación y la comunión, de que la relación quizás puede ser prácticas espirituales que nosotros se nos fueron heredadas, ¿no? Aprendimos a orar, aprendimos a leer la Biblia, aprendimos que teníamos que guardar esta doctrina o tal cosa no hacer, pero la comunión es una experiencia gloriosa que Exacto. tenemos con Dios. Y justamente esto, ¿no? La experiencia de que ya no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que es mi Dios. Ahora ya no es el Dios de mis padres, el Dios de mi pastor, el Dios de quien me está predicando, sino que es mi Dios. Y eso es, ese escaloncito lo subimos cuando pasamos justamente de la relación que tenemos a la comunión. Amén. Y tomo algo. Estas disciplinas cristianas, así llamada oración a diario, lectura a diario, tema devocional diario, son necesarias, son la base, porque a partir de yo tener eso, puedo pasar a comunión. Es como que a veces queremos hacer el salto de decir, bueno, paso de una.
Pero esta disciplina diaria de buscar de Dios, este día a día orar, día a día buscar tener una relación con Él, es el primer paso para yo subir el siguiente escalón. Pasar el segundo, que es decir, bueno, empiezo a disfrutar esta experiencia y vivir una comunión diaria con Dios. La pregunta ahora es, ¿cómo hago para crecer en esa comunión? ¿Cómo paso de relación a comunión? Y yo creo que va a depender siempre de lo que nosotros podamos proyectar, ¿no? ¿Por qué proyectar? Porque la palabra de Dios nos enseña y dice, yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, ¿no? Pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos aferramos a esa palabra, sabemos que todo lo que viene por delante puede ser bueno. Entonces, creyendo completamente, y ahí empieza a aparecer herramientas que son útiles dentro de fortalecer nuestra comunión con Dios, que es la fe. ¿No? Hebreos dice, después la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros creemos completamente que Dios estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, nuestra comunión con Él va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque ponemos en marcha nuestra fe, accionamos con nuestra fe. Creemos que Dios está, creemos que Dios es el que abre el camino, y eso nos va a ayudar a nosotros paso a paso a ir creciendo. Porque las luchas van a aparecer. Lo hago breve, rapidito. Siendo ministro ya de la iglesia, me tocó vivir una experiencia muy fuerte a mí. Y marcó un antes y un después. Yo sufrí la pérdida de un hijo. Junto con mi esposa nosotros sufrimos la pérdida de un hijo. Y ese momento fue uno de los momentos más difíciles dentro de mi ministerio. Y ese momento lo que a mí me ayudó fue mi comunión con Dios. Pero aún así, mi comunión con Dios, ese día se vio quizás tambalearse. Y fue la única vez dentro de toda mi vida que en el momento que yo me arrodillé a orar, no me salía palabra. No podía hablar. Me habían dado una noticia que era muy triste para mi vida. Pero mi mente, mi boca querían alinearse como para... y no había nada. Pero en mi corazón sí había miles de cosas. Y en ese momento yo creo que fue la comunión lo que me ayudó a mí. Entonces, ¿por qué la fe es parte de todo esto? Porque es la fe lo que nos va a ayudar a nosotros a guardar nuestra comunión. Que aunque la adversidad venga, que aunque el problema venga, es esto lo que nos va a mantener cerca de Dios. Los jóvenes hoy pasan muchas luchas, muchas dificultades. Es increíble cómo en este tiempo muchos están pasando momentos de tristeza, de aflicción, dentro mismo de la iglesia, ¿no? Por eso es muy importante. El otro día hablamos con Alexi y le decía, qué importante que es enseñarle a los jóvenes que aprendan a tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión los va a salvar, los va a restaurar, los va a levantar y los va a ayudar en momentos difíciles, porque cercano está el Señor. ¿A qué, Alexis? Los que le temen. A los que le temen. A mí se me venía esto que decía Alexis, que capaz ya no es más el Dios de Abraham, sino que es mi Dios. Y linkeado a esto, a lo que decía vos, Pablo, acerca de la experiencia de mi relación y de tener esa comunión con Dios, y acerca de la importancia que hay de la fe, y también de tener esa comunión y saber que Dios es el que me está respaldando a las cosas que yo estoy haciendo. Y que capaz que muchas veces me ha pasado a mí, cuando decías eso me acordaba eso, decir, yo pasé situaciones en las cuales capaz que si no estaba tan aferrado a Dios, en otra situación hubiese reaccionado diferente. Pero como hoy estoy teniendo cada vez más esta comunión y yendo más a lo profundo, puedo pensar y tengo la fuerza hoy para poder decir, no, o sea, esto es de Dios y Dios está conmigo y Él va a pelear mi batalla y yo sé que voy a tener la victoria porque no depende de mí. O sea, esto depende de Dios. Y creo que es algo que aprendí con el correr del tiempo y para mí fue sumamente importante esto que vos decís de la fe y de confiar en Dios y dejar de confiar en mí. Y que esa
comunión que nosotros, a la que aspiramos, ¿no? Y a la que debemos llegar. Primero que la debemos mantener. Y bueno, como bien decía Brandon antes, de que comienza basándose en la relación. Quizás si hace mucho tiempo estás en relación con Dios y nunca tuviste comunión, bueno, es el momento, ¿no? Este es el momento para empezar. ¿Cómo hago para pasar? Y bueno, nos decía Pablo acerca de esto, de tener fe, de buscarlo al Señor. Y vamos a pasar aflicciones, dificultades en nuestra vida, pero en esos momentos son en los que nosotros debemos confiar sobre todas las cosas. Y bueno, quizás ahora todo el mundo me dice que me tengo que mover, que tengo que hacer algo, que tengo que despertarme, que tengo que salir, y Dios me está diciendo no. Vos quedate ahí, comé y bebé, porque largo camino te resta. Ahora es el momento de recibir mimos, ¿no? Ahora es el momento de comer y beber. Y a veces nosotros queremos, no, voy a ir en el desierto y sigo. Y bueno, y Elías pasó por eso. Después de ver la gloria de Dios, ¿no? Tenía una comunión con Dios. Y tuvo miedo. Y tuvo miedo por una mala noticia que le llegó. ¿Por qué? Por Porque un WhatsApp. estaba cansado, estaba hambriento, había caminado después de eso por el desierto y estaba en una cueva, ¿no? Y vino ahí el estado depresivo de Elías. Y ahí llega el Señor, ¿no? La voz de Dios y le dijo, pará. Bueno, no, ahora no tenés que hacer nada. Comé y bebé nomás, porque largo camino te resta. Y qué tremendo cómo es que en medio de nuestras dificultades, esa comunión que tenemos con Dios siempre nos da esa palabra justa que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque la relación quizás me va a llevar a que Brandon me diga, ¿sabe qué? La palabra que a mí me ayudó es esta. Pero capaz que no es la que yo estoy necesitando ahora. Quizás voy y hablo con otra persona y quizás tampoco me pasa, porque me ha pasado muchas veces esto. Es decir, voy y pido un consejo, ¿no? Bueno, muchas veces me ayudan los consejos y son muy buenos. Pero hay veces que necesitamos tanto escuchar la voz de Dios, porque no se compara, ¿no? Y no se compara al escucharlo de decir, bueno, mirá, Alexi, que me diga Pablito, Alexi, mirá, esto, yo hice esto y me pasó tal cosa, ¿no? Y escuché esto de parte de Dios. A que mismo en tu relación y comunión con Dios, vos escuches directamente del Señor, te venga a tu conciencia una palabra de parte de Dios en tu espíritu, que sientas esa palabra del Señor, el abrazo, el toque de Dios, que te reconforta, que te renueva, que te transforma. Exacto, y esas son las experiencias, ¿no? Yo el otro día le compartía un poquito a Alexis y le decía, lo que a mí marcó un antes y un después fue mi primera experiencia con el Señor. Y mi primera experiencia con el Señor fue a los 8 años. Yo recibí el Espíritu Santo cuando yo era un niño, pero de joven tomé malas decisiones, me aparté, pero la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó. Y ahí nace este podcast, ¿no? Que es donde hablando con Ale, le digo, ¿sabés qué? Ese día, hace unos cuantos años atrás, en un retiro varonil, yo estaba solo, estaba en un rincón, solo en un costado, y veía como alrededor de 70, 80 varones estaban llenos de su presencia, y yo me sentí como fuera de ese tiempo. Y yo dije, ¿qué está pasando? Estoy fuera, estoy quedando fuera. Y había intentado relacionarme con Dios, venía con muchos problemas, venía con muchas dificultades, pero esa necesidad, lo que decía Alexis recién, esa necesidad de saber que Dios realmente me amaba, esa necesidad de poder sentir yo mi propia experiencia, de tener mi propia experiencia, fue lo que marcó un antes y un después. De decirle al Señor, Señor, eso que ellos tienen, yo también lo quiero. Y esas son las experiencias que a veces necesitan ustedes como jóvenes.
todos los jóvenes necesitan empezar a tener experiencias personales. Cada uno de nosotros fuimos formados con diferentes propósitos, con diferentes maneras. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios. Y es necesario que los jóvenes también empiecen a entender que no necesitan copiar a nadie. Que cada uno son únicos y fueron creados con un propósito. Y que cada uno es dueño de una propia experiencia con Dios. Y qué bonito que puedan alcanzar a lo que decía Alexis, ¿no? De decir, bueno, hasta acá llegué. Ahora me voy, entro a mi habitación, me arrodillo a orar y le digo, Señor, quiero que me hables. Quiero escuchar tu voz y de alguna manera tener y lograr o alcanzar esa parte, ¿no? que le pertenece a la comunión de Dios. Amén. Algo que veo en la experiencia que nombraste es que hiciste una pregunta muy genuina. Le dijiste a Dios, Dios, yo quiero lo que ellos están viviendo. Eso es abrir el corazón en humildad y decir, Señor, hablar muy genuino con Dios. Y creo que es necesario para entrar en comunión ser genuinos con Dios. Exacto. No frenarnos en una relación superficial, en hablarlo con palabras repetitivas o algo que no entendamos, sino poder decir, Señor, este soy yo, este es mi corazón, esto me está pasando, así me estoy sintiendo. ¿Sabes qué pregunta se me viene a la mente? ¿Amamos a Dios o lo que Él nos puede dar? Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, nos relacionamos con Dios y termina transformándose en un hábito, Claro. ¿no? Señor, necesito trabajo. Señor, provee mis necesidades. Señor, no sé, quiero arreglar la casa, quiero cambiar el auto, quiero irme de vacaciones, quiero y quiero. Pero la comunión nos lleva a lo que dice la palabra de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y fuimos creados con el propósito de alabarle, bendecirle y exaltarle. Yo hace mucho tiempo, dentro de estos procesos de crecimiento que tienen que ver por ahí mucho con lo personal, ¿no? Soy muy autoexigente conmigo mismo y trato siempre de buscar agradar a Dios. No me gusta fallarle. Y de alguna forma, de alguna manera, en mi oración, aprender a darle gracias a Dios por lo poco, por lo mucho, y darle gloria a Él, darle alabanza, entrar en un espacio donde mi oración es simplemente bendecir a Dios. Después, lo demás a veces ni siquiera lo hago, Claro. porque me olvido, porque tomó prioridad lo que realmente era. O sea, y ahora hacemos la contrapregunta, ¿no? Y entonces, ¿para qué oramos? Claro. ¿Oramos para pedirle o oramos para tener una intimidad con Dios? Hablábamos de eso el podcast pasado y les decía de que cuando nosotros recién llegamos al camino de Dios, quizás nuestras oraciones son más sinceras y genuinas, ¿no? Exacto. Como esto que vos decías de no te da vergüenza ni miedo, bueno, no solamente con Dios, sino también con un hermano o una hermana, de decir, ¿sabes qué? Soy adicto, tengo este pecado, estoy engañando a mi esposa, este soy yo, ¿no? Exacto. Y que quizás ahora, de cristianos, de gente que ya tiene tiempo en el camino de Dios, ¿no? Como que intentamos mantener una imagen o una careta que nos impide tener esa comunión. Exacto. Porque algo interesante de la comunión es que no es solamente la comunión que nosotros debemos tenerla con Dios, porque hablamos de descubriendo nuestro propósito, el podcast pasado. Y decíamos de que el propósito número 1 es mantener la conexión con Dios y el segundo es dar de esa conexión. Entonces, tengo mi conexión con Dios, está bien, tengo comunión con Dios, pero el segundo es también tener comunión los unos con los otros. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión con Dios y con los otros si no soy sincero? Si no soy abierto. Ahora, no le voy a contar a la hermana Juanita o a cualquiera que se me cruce por acá, ¿sabe qué? Estoy siendo tentado. No. Vamos a buscar gente en la que podamos tener esa comunión, que sea espiritual, ¿no? Que reúna cualidades que nos acerquen a Dios. Y todo eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Que son experiencias. Claro. Son las experiencias que los van a ir ayudando a crecer y avanzar siempre hacia adelante.
¿no? Son experiencias personales, donde tener, como vos dijiste, ¿no? Llegar a ese punto de decir, ¿qué estoy haciendo? Eh, Esto no soy yo. O sea, Claro. todo el mundo ve esto, pero Dios realmente está viendo lo que soy yo. La transparencia ante todo, ¿no? Y creo que esa es la clave también para romper con ese paradigma y romper ese obstáculo a pasar al segundo escalón, ¿no? Ale lo decía desde el principio, es el segundo escalón y está tan cerquita ahí, es levantar el pie y pisar el segundo escalón, pero no se puede, es imposible muchas veces. Y tiene que ver con eso, con el hecho de no poder ser sincero con Dios. Creo que, justo que estamos hablando, Hila, la pregunta de qué cambios puedo hacer para pasar ese segundo escalón, para pasar a la comunión. Uno que hablamos hasta ahora es este hecho de ser genuino. Estamos hablando de ya uno de los cambios, es decir, que mi oración no sea repetitiva o superficial, sino que ser genuino con Dios. Creo que esos son los cambios, pero ¿qué otros cambios debería hacer en mi vida para pasar de relación a comunión? Y yo creo que uno de los cambios principales es hacerse un autoanálisis, esa autoevaluación, poner un espejo delante, ¿no? Y mirarse, y yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Digo, Dios nos llamó, Dios nos escogió, en mi caso restauró una familia, Dios sana a mi madre de cáncer, yo teniendo 5 años, para el mundo, para la ciencia, mi madre se iba a morir, yo iba a ser un chico sin una mamá durante toda su vida, pero Dios apareció y lo transformó y lo cambió. Entonces, para cambiar eso o para empezar a romper con eso, tiene que ver con lo que nosotros esperamos de Dios. Y ahí hay un límite grande, Brandon, muchas veces. ¿Por qué hay un límite grande? Porque a veces nosotros mismos limitamos a Dios. Nosotros mismos decimos, no, no, hasta acá. Esto Dios no lo puede hacer. O Dios no lo va a querer hacer. O Dios no me lo va a querer dar. Dios no me lo va a hacer, ¿no? No. Y ahí empezamos, ¿no? Pero yo creo que el ser genuinos nos va a ayudar a poder romper con ese gran paradigma. Es que nos cierra, a veces, bueno, no me quiero ir mucho del tema, ¿no? Del que estamos hablando, pero a veces las heridas nos cierran también en el ser genuinos. Y generan inseguridades, baja autoestima, bueno, y ciertas otras cosas que quizás nos hacen o cerrarnos con las personas y al no tener comunión con alguien que pueda quizás también acercarme a Dios o no confiar o no abrir mi corazón también para hablar o con un pastor, quizás porque podemos ser lastimados a veces hasta por pastores, o por ministros, o por obispos, o por cualquier persona que pase por ahí, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero esas heridas que tenemos en nuestro corazón también atentan contra nuestra comunión. Y hay veces que quizás la forma de relacionarnos con las personas es justamente eso, ¿no? Una relación es un hola, chao, nos ponemos la careta de está todo bien y así a veces hacemos hasta con Dios. Vamos, gracias Señor por tus bendiciones y Dios te está diciendo, pero hijo, si estás destruidísimo por dentro y vas con la oración, con la guía del Padre Nuestro, Exacto, ¿no? sí, sí, Va, sí. como te De lo manual. enseñaron en la escuelita, ¿no? De manual. Señor, glorificado sea tu nombre, exaltado eres tú. Y ahí estás vos con tu oración de relación, pero no de comunión. Y lo que falta es eso, ¿no? Lo que es decir, estoy herido, che. Esto me está pasando. Mirá, acá está la herida, estoy sangrando. Abrir la puerta, correr el ego. Claro. Porque yo creo que es eso, ¿no? Y también qué importante es, o sea, primero qué difícil es reconocer y qué importante es poder hablarlo, porque los beneficios que traen el exponerse así, abrir el corazón y sacar lo que está adentro y decir, es esto lo que me está pasando. Porque muchas veces cuando yo no siento la presencia de Dios, y me pasa eso, lo que vos decías recién, como que soy superficial y digo, no, ¿sabes qué? Me pasa esto. Y cuando decís,
me pasa esto, es, ¡paf! Cambia completamente. Exacto. Y ¿sabes qué, Ale? Tiene que ver también muchas veces con el formato que con el tiempo se le fue dando a la iglesia. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que si voy y digo que estoy mal, es como que me catalogan o me ponen un cartel enorme que dice, no sé, fariseo, pecador, Claro. o el dedo acusador aparece ahí enorme. Y a veces entonces, es lo que decía Alexi, ¿no? Es, ¿qué hago? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Busco consejo? ¿No busco consejo? No, mejor no lo digo. Y ahí me quedo callado y las heridas del pasado empiezan a aparecer y el enemigo empieza a tomar lugar en la mente, en el corazón y se queda solo en la relación con Dios. Claro. Y lloramos, pero lloramos de dolor, no lloramos porque sentimos la presencia de Dios. Lloramos porque estamos enojados, porque no encontramos respuesta, porque hay bronca, porque hay cuestiones, porque hay un montón de cosas donde nos quedamos en la relación. Claro. Pero en ese momento donde, con la ayuda del Señor, que esto sea de bendición, llegue ese tiempo de decir, bueno, no importa, listo. Ahí, me tiro de rodilla al piso. Señor, yo sé que tú lo sabes, pero hoy necesito decírtelo. Claro. Hoy realmente necesito abrir mi boca y decirte lo que me está pasando. ¿No? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que ahí empieza algo a suceder. ¿No? Amén. Y qué lindo saber que Dios no nos ve como nuestro pecado. Él no dice ahí va el fornicario, ahí va el mentiroso, ahí va el idólatra. Dios nos ve como una obra completa y quiere hacer esa obra completa en nosotros. E incluso, volviendo a las heridas, una vez leí que la relación que tuvimos con nuestros padres muchas veces condiciona cómo vemos a Dios. Si vimos abandono, si vimos rechazo, vemos a Dios como distante, como que no nos quiere aceptar, nos quiere lejos. Y realmente la palabra dice que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios realmente anhela tener comunión con vos, anhela tener comunión con nosotros. Y somos nosotros quienes nos separamos, quienes decimos no hasta acá, y nos vemos por nuestro pecado o nos vemos por nuestros errores cuando Dios realmente quiere vernos libres y su sacrificio en la cruz ya tuvo poder para sanarnos, libertarnos y darnos una vida nueva. Es nuestro turno de aceptarlo y buscar eso, buscar corresponder a ese amor. Y es parte también de esta revelación, ¿no? De poder ver de que esta es una de las artimañas que utiliza el enemigo. La única herramienta que tiene el diablo para atacar tu vida y con la que comienza es con distracción. Comienza con distracción de cualquier tipo, con tu herida, con esto, con el otro. Y correrte de la comunión con Dios para que justamente al no estar en la comunión con Dios empieza a sembrar pensamientos, Mentiras. mentiras. Exacto. Mentiras. Y a veces te cuenta verdades a medias que no son verdad, ¿no? Porque es como cuando lo fue a tentar a Jesús, que le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan, no? ¿Por qué no te tiras? Porque la palabra, ¿no? Dice que si vos te tirás, va a mandar a los ángeles que te guarden, ¿no? Y Jesús lo reprendió con la palabra, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros interpretar la verdad si no tenemos comunión? ¿Cómo podemos entender esto, no? Porque decíamos hoy que la palabra nos dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos le va a hacer conocer su pacto. Y qué tremendo es que ahí llega el enemigo a corrernos de la comunión, de la intimidad, para que ese pacto no sea revelado, ¿no? Exacto. Para engañarnos. Y nos deja en medio de una relación. Y eso es lo que pasa muchas veces con los jóvenes también. Los deja atrapados solo en la relación. Y la clave en todo esto, ¿saben qué es también? Es que hoy es tiempo que los jóvenes aprendan a tener sentido de pertenencia, ¿no? Tienen que empezar a entender que pertenecemos a un lugar y que ese lugar no es en este mundo, que es en los cielos, ¿no? Que tenemos una vida eterna y que debemos cuidar nuestra salvación. A veces, como hablamos al principio, ¿no? El mundo tiene un menú amplio de ofrecimientos y aquellos que van a la escuela, a la universidad, muchas veces se sienten despreciados, desechados. ¿Por qué? Porque está el grupito con el más famoso, por decirlo así,
o con el que más, Popular más es habla, el más popular. con el más popular, ahí está, no me salía, ¿no? Claro, el más carismático. El más carismático, y por querer tener sentido de pertenencia en ese grupo, no importa lo que tenga que hacer por pertenecer ahí. Pero nosotros tenemos sentido de pertenencia en Dios. Amén. Yo quería agregar yo creo que nos conformamos muchas veces con lo bueno de Dios. Nos conformamos con buscar a Dios hasta ahí y no estamos yendo a buscar lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Porque no es lo que nosotros vemos. O sea, lo que nosotros vemos es hasta ahí, pero lo que Dios ve es más allá. Y nosotros nos conformamos con eso, con lo bueno. Ah, bueno, tengo esto y ya está. Pero en realidad es mucho más las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y con esto que decía Pablo recién, a veces hay que apagar lo temporal para poder encender lo eterno. Porque estamos mirando eso, lo que está acá, lo que estoy viendo ahora, lo que me genera algo, esa emoción en este momento, pero nosotros, nuestro primer paso yo creo que es la tierra, pero en realidad nuestro segundo paso es el cielo. Nuestra vida está más allá y nosotros vamos ahí, pero tenemos encendida la luz de esto, de lo terrenal. Y hay que apagar eso para poder ver lo eterno. Y qué tremendo es que a pesar de que Dios nos dejó su palabra, ¿no? Nos dejó instrucciones, hemos recibido enseñanzas y Dios nos habla de diferentes maneras, ¿no? Hasta aún, ¿no? En nuestra conciencia, en el espíritu, que aún así a veces no le hablamos sinceramente. Aún así, a veces, aunque conocemos la palabra, aunque sabemos dónde tenemos que ir, nos ponemos ¿no? Este impedimento, esta barrera entre Dios y yo. Está esto, ahí, impidiendo. Y quizás yo quiero tratar todo lo otro y no, es esto lo que primero. Bueno, y parte de eso, ¿no? De la sinceridad, de la búsqueda genuina a Dios y de poder ¿Ser humilde en nuestra relación con el Señor. Y Pablo hoy decía esto, ¿no? Quizás no lo encontramos o tenemos esa falta quizás de identidad, ¿no? De identificarnos quizás con quiénes somos, quién es nuestro Dios, y eso nos hace quizás querer agradar al resto, ¿no? A cómo lo hace, a qué hace el resto. Pero esta comunión con el Señor quizás a veces nadie te va a prestar el oído. Y me ha pasado muchas veces. Y a veces estando rodeado de personas también. Por gracia y misericordia de Dios tenemos quizás un liderazgo, un ministerio. Y hay veces que uno quizás tiene algo de qué decir. Y ahí es cuando vos decís, ¿con quién lo hablo a esto? ¿A quién le contás esto que te está pasando? Y sufrís y lo dejás a Dios como último recurso. Como que no es lo primero que te sale el decir, che, pero antes de dolerme, de enojarme, de pensarme a mí mismo como que estoy solo, que nadie está conmigo, si el Señor me dijo y me prometió en su palabra, yo estaré contigo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces debemos aferrarnos a sus promesas, creerlas con fe, como decía Pablo, y que Él sea nuestra primera opción. Y eso tiene que ver con empezar a ordenar prioridades, ¿sale? Empezar, y ahora ya casi, ¿no? Creo que finalizando un poquito más, pero para empezar a comprender de qué se trata todo esto, es empezar a ordenar. ¿Cuál es el orden? Primero me relaciono con Dios todos los días. Me relaciono con Él, hablo con Él, y voy hacia Él. Pero el otro paso es comunicar, es mi comunión. Es como decía Alexis, estoy mal, no tengo con quién hablar y mi cabeza, mi cerebro automáticamente me tiene que direccionar y tiene que salir un pensamiento que me diga, corre,
Claro. ¿A dónde? A los pies de Cristo. Amén. Y ahí salir corriendo y mi relación con Dios me tiene que ayudar a darme cuenta que yo tengo que salir corriendo a mi habitación, al trabajo, en el colectivo, donde esté, y directamente, ¿no? Como el celu cuando se conecta con el wifi, ahí, buscar la señal directa con el Señor y decirle, Señor, acá estoy. No tengo con quién hablarlo ahora, no tengo a dónde ir, no tengo cómo solucionarlo, pero tú estás ahí para ayudarme. Yo creo que es el orden de las prioridades para complementar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Quiero hacer una pregunta que se me vino con esto, porque capaz que cuando me pasan ciertas situaciones, es sí o sí tengo que ir a arrodillarme a mi cuarto a orar, o lo puedo buscar en cualquier parte, en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque yo tenía como ese juicio, por así decirlo, de que decía, bueno, no, estoy en el trabajo, me pasó esta situación, voy a esperar a llegar a mi casa para arrodillarme y orar, y después en el camino me pasaban un montón de cosas y no lo terminaba haciendo, y me pasaba de posponer en la charla o hablar eso, y y perdía esa comunión o esa relación. Y lo traigo porque es algo que me pasó a mí y capaz que a otro también le puede llegar a pasar, y creo que es importante que podamos hablar de esto. Yo creo que la relación con Dios es continua, es en todo momento, es en todo tiempo. Vamos a hacerlo así, superficial. Vos estás trabajando, ¿no? Y no sé, trabajás en una herrería y estás trabajando, te cortás, no vas a esperar hasta que termine la jornada laboral, desangrarte y después ir al trabajo, ¿no? Creo que nadie va a esperar eso. Creo que el que se lastima, el que se hiere, automáticamente sabe dónde ir. Entonces, automáticamente es esto. Lo habitual, lo que nosotros conocemos como hábito, no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios. Dios es eterno, es soberano. Entonces, en medio de ese momento, a mí me pasa muchas veces tener dificultades en un ámbito laboral o en un ámbito personal, donde no puedo esperar a ir a mi casa, no puedo esperar a cerrar la puerta de mi habitación, ahí en lo íntimo, no, busco mi espacio íntimo, me corro de donde estoy, no me arrodillo, pero me busco un espacio donde realmente pueda tener esa comunión con Dios y decirle, Señor, con esto no puedo, no lo puedo resolver, me está ganando la ira, la desesperación, me está ganando el enojo, no sé, podemos dar miles de ejemplos, ¿no? Y no esperar, ¿por qué? Porque quizás eso que dejamos ahí es una pequeña semilla. Recuerden que la misma palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿no? Y dice que una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumador. O sea, a veces lo pequeño no le damos importancia porque es algo pequeño. Pero hoy se están dando cuenta que eso pequeño fue lo que le quitó la comunión con Dios. Le dejó la relación, porque el enemigo no le molesta que vos te relaciones con Dios. ¿Por qué? Porque vos hablás con él, le contás, ahí hablás, es como que vengo, lo visito a él, charlamos un ratito, y mientras yo estoy hablando con Alexi está pensando en cuántos cables tiene que poner mañana. Seguramente. Nos estamos relacionando, ¿no? Es así. Pero qué diferente es que yo venga, me siente y le diga, Ale, ¿sabés que estoy mal, amigo? Me siento mal. ¿Y qué pasa, Pablo? Y me pasa esto y esto. Y Alexi me diga, ¿sabes qué? A mí ya me pasó, amigo. Claro. ¿Y cómo hiciste? Lo hice de esta forma. ¿Sabes qué? Fui sincero con Dios. Me comuniqué con Dios. Vamos a hacer una cosa, amigo. Mirá, vení, sentate acá. Vamos a orar. Vamos a orar. Y él comienza a orar por mí. Y empieza a pedirle a Dios que Dios resuelva mi problema. Entonces ya entramos en una comunión. A él le empieza a interesar mi problema. Y eso en mí empieza a revertir todo aquello que el enemigo había traído a mi mente.
O sea, y vamos a hacerlo así, ¿no? Alexis, con todo su amor, con toda su capacidad de amar, con toda su capacidad de pensamiento, me está ayudando. Ahora llevémoslo al otro nivel. ¿Cuánto más puede hacer el Señor si lo hacemos con Él? Amén. ¿No? Por eso la palabra dice que en todo tiempo ama el amigo, ¿no? Y que en el tiempo de angustia es como un hermano. Amén. Pensaba en esto, sí, se me vino esta palabra mientras que compartías esto, Hechos capítulo 2. ¿Cómo estaba la iglesia cuando recibió la gloria de Dios? La promesa del Espíritu Santo, ¿no? Dice que estaban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Tenían comunión los unos con los otros. Dice que en ese momento de repente vino como del cielo un estruendo, como un viento recio, que llenó la casa donde estaban y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, ¿no? Recibieron ese dunamis, ese poder de Dios. Y pensaba en esto, ¿no? Y digo, qué tremendo es el Señor que también utilizó ese momento de comunión los unos con los otros para llenarlos. Entonces, hay veces que quizás, y esto quizás no solamente en nuestra relación con Dios, quizás no experimentes esto, o no es común que lo experimentemos quizás a veces en todos los lugares, ¿no? Porque quizás no tenemos o las personas con las que nos relacionamos no tienen ese mismo nivel de comunión con Dios. Pero qué hermoso es cuando tenemos en común todas las cosas. Cuando nos juntamos y ahí está. Y ahí viene Pablo y te dice, mirá, hoy estuve leyendo esto y hoy tal cosa, y otro viene con otra palabra y ahí viene el poder de Dios, ¿no? Y de repente el Señor empieza a hablar, trae palabra, comienza a acomodar las cosas y quizás ni fue necesario que cuente mi problema, pero ya encontré la respuesta. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos le va a hacer conocer su pacto. Y en el medio de estar en comunión con gente que está ligada al Señor, unida al Señor, nosotros podemos encontrar palabra de Dios, el poder de Dios también, y la dirección también para volver a esa comunión que necesitamos con el Señor. Amén. Amén, totalmente. Pegate a gente apasionada por Dios. Sumate, empezá a compartir, porque realmente creo que ese círculo íntimo que tenemos, esas amistades que tenemos, nos terminan condicionando y muchas veces hasta o apartando de Dios o acercando a Dios, o llevándonos a decrecer o llevándonos a crecer en nuestra relación con Dios. Amén. Creo que una pregunta rápidamente que quiero hacerla antes de terminar es, ¿para qué me es útil una comunión con Dios? ¿Qué utilidad tiene en mi vida? Una de las cosas que respondimos es que la comunión con Dios me sostiene. La comunión con Dios me hace permanecer de pie, muchas veces me tiene sostenido de su mano esa comunión con Dios. Y otra es que me lleva a interpretar la verdad y a poder vivirla. Según los testimonios que contaban, esa comunión con Dios me lleva a vivir la verdad. Ahora, ¿para qué más me es útil tener comunión con Dios? La comunión con Dios es clave para crecer, Amén. pero crecer como hijos de Dios. Dice Salomón da un consejo y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra comunión con Dios va a guardar nuestro corazón y lo va a guardar del ego, del orgullo, de la altivez y de los logros personales. ¿No? Y cuando me refiero a los logros personales, es este temita a veces que sucede, sin irme mucho de contexto, con el liderazgo. O sea, ¿por qué quiero el cargo? ¿Por qué quiero el lugar? ¿Lo quiero por crecer personalmente o lo quiero para servir a Dios? La comunión con Dios nos va a ayudar siempre, siempre, siempre a crecer, pero a crecer en Dios. A avanzar en Dios. A que nuestro corazón no se envanezca, a que nuestro corazón no crea que es por nuestra propia capacidad, a que nosotros no creamos que somos nosotros mayor que otros, sino que
¿saben qué? La comunión nos va a ayudar a crecer y a cumplir con lo que dice la palabra, ¿no? Aquel que quiere ser mayor, hágase el servidor de todos. Y esa es la clave principal. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos siempre una comunión con Dios. Amén. Muy bien. Una palabra que quisieras dejar de este podcast o que quisieras compartir, que Dios te haya hablado y que te gustaría compartir con el público y con nosotros. Sí, previo a todo esto, lo hacíamos con Brandon y con Ale. Experimento social. En medio de esta charla previa que tuvimos a todo esto, surgió este temita que ellos me decían, cómo darnos cuenta cuál es la real comunión con Dios, ¿no? Y yo les decía a ellos, la sinceridad. Y yo creo que el ser sincero a Dios en todo tiempo, en todo momento, es lo que los va a ayudar a crecer siempre. Yo le decía a Brandon, búscate el Salmo 51 y lee solamente el verso 1, ¿no? ¿Lo hacemos, Brandon, te parece? ¿Te parece? A ver, Vamos, léelo así. vamos. A ver si salió bien la práctica. A ver si sale bien en la práctica. Ensayé esto toda la semana. Solo el verso 1, léelo así como lo leíste hoy, nada Amén. más. Salmo 51 dice así en el nombre de Jesús. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y bueno, le hacía leer esto a los chicos y se los dejo a todos también como para que lo puedan tener. Le decía a Brandon, bueno, ¿vos creés que el rey David lo escribió? Cuando lo estaba escribiendo, lo escribió así como vos lo estás leyendo? Para nada, ¿no? Yo creo que no, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Dando un poco de contexto, literal antes de... El título del Salmo es Arrepentimiento y Plegaria pidiendo purificación. El músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a David, sabía que David pecó, vino él Natán el profeta. Es un salmo de arrepentimiento, es en un contexto en el que David está quebrado por dentro delante de la presencia de Dios y está abriendo su corazón a Dios. Exacto, él durante mucho tiempo había querido esconder lo malo, Claro. ¿no? Delante de todo el mundo lo había logrado, pero ante los ojos de Dios no pudo. Apareció el profeta le llega con la noticia y en ese momento él se da cuenta que él había perdido algo que era clave y que lo había llevado a ser rey de Israel. Era la comunión. En ese momento él se da cuenta que él perdió su comunión. Yo creo que dentro de su corazón salió un grito desgarrador diciéndole, Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Borra todas mis rebeliones, borra. Por favor, te ruego, quita todo lo malo de mí. El verso 3, Brandon, por favor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa es la clave. Esa es la clave. Reconocer. Creo que es tiempo de empezar a reconocer. Quítense el dedo acusador, el pensamiento acusador y corran a los pies de Cristo. Y esto es algo que yo estoy teniendo en mi corazón. Es hora de volver. Quizás este día hablamos un poquito con Alexis al comienzo. ¿Cuánto impacta esto? No importa cuánto impacta o cuánto trasciende. Si este mensaje llega a la persona correcta y es alcanzado verdaderamente, de alguna manera o de alguna forma, yo creo que los propósitos de Dios son verdad. Por eso hoy es tiempo de volver. ¿Y saben qué? Es tiempo de volver a recuperar la comunión con el Señor. Pruébenlo de esta forma, pruébenlo de esta manera. En su trabajo, donde lo escuchen. Quizás lo están viendo ahora en el colectivo, quizás lo están viendo en su trabajo, quizás lo están viendo en algún tiempo, en algún momento donde estaban esperando una contestación de Dios. Háganlo de esta forma. Ahí donde están, agarren, díganle, Señor, ten piedad de mí.
ayúdame a recuperar la comunión contigo. Hoy entiendo que este vacío, esto que me estaba faltando, era este tiempo de comunión y de intimidad en tu presencia. Jóvenes, es tiempo de recuperar la comunión y la intimidad con Dios. Es el momento clave y quizás sea el momento y el despertar de un gran ministerio. Amén. Qué tremenda esta palabra. Me reconozco y te reconozco, ¿no? Y que la gente te reconozca. Y qué tremendo es que después de esto que Dios está haciendo en tu vida, porque Dios lo está haciendo en tu vida, y que te reconozcas delante del Señor, Él va a hacer y completar su obra en tu vida. Y otros no te van a reconocer, lo van a reconocer en ti. Y qué hermoso es esto, poder llegar a que alguien vea al Señor en nuestra vida, ¿no? Que lo vean a través de nosotros y nosotros poder ser espectadores de eso, decir, solamente acá soy un instrumento, solamente acá, bueno, Dios me permitió por su misericordia esto. Y Dios tiene planes, dice la palabra que hoy compartía Pablo, de bien para darte un futuro y una esperanza. Así que ánimo. Te animamos en el nombre de Jesús. Que bueno, esperamos que te haya servido este podcast, que haya sido de bendición para tu vida. No sé si alguien más tiene algo que agregar o dar un saludo también. No, más que nada agradecer primeramente a Dios por darnos la posibilidad de estar acá y a Pablito por traernos esta palabra, enseñarnos y compartir esta nueva mirada, ¿no? Y alentar lo mismo que alentamos siempre en todos los podcasts, que es que busquen consejería, que hablen y que no se queden callados y que vayan y que acudan a sus pastores o a sus ministros, pero que busquen consejos que puedan hablar, porque todo lo que nosotros callamos, el diablo lo usa a nuestra contra y nada, eso, hablen. Amén. Si no me equivoco es Proverbios 29 que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, el que lo habla, el que destapa, va a ser restaurado. Te animo de corazón a que hables, busca ayuda, no te frenes. Dios no te va a rechazar, Dios no te va a dar la espalda. Cuando confesamos a Dios, Dios nos levanta. Cuando confesamos a una autoridad, una persona llena del Espíritu Santo, nos acompaña en el proceso de sanar. No te quedes. Y que eso ya no frene más el tener comunión con Dios. Que eso se destape y que Dios termine de sanar para poder vivir en una comunión diaria, una comunión íntima con nuestro Dios. Amén. Nuevamente gracias, amigo, No. por tu visita. Es Somos una bendecidos. bendición. Somos bendecidos y privilegiados por haber compartido esta palabra. Y bueno, los esperamos también en nuestro próximo podcast. Les animamos también a que puedan dejar acá abajo en los comentarios un tema que les gustaría que a ustedes que se hable quizás, o qué les pareció este podcast, algo que quizás Dios le haya hablado, le haya ministrado, o algo que quizás no lo hemos tratado y le gustaría que se trate en profundidad en uno de estos podcasts. Vamos a estar leyéndolo y bueno, que el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno. Los saludamos y nos despedimos. Nos vemos. Dios les bendiga. Adiós. Dios les bendiga.